Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar con es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina. la cuchillaba. Ah, se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? ¿O qué? Yo me prostituyo. Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primera al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Miguel Serrano, Christopher Tejeda y yo, Eduardo Sánchez, te lo demostraremos por contradicción. Yupi, un episodio más de este podcast. ¿Qué episodio es, Eduardo? El 26, muchachones. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo Muy se bien, encuentran muy el bien, día de ya. hoy? Finalizando el año. Estoy prácticamente en la Nochevieja. Ya casi, estamos a nada de la Nochevieja. De hecho, sería el último episodio del casi. año. El último episodio del año. Con esto cerramos el 2021. Un proyecto que comenzó este año y Y- el siguiente continúa. Ajá, sí, o sea, de ese hecho es empezó en la junio. primera semana de julio. O sea, tenemos realmente 6 meses ya. Sí. 6 Se ha meses. sido. Está chida, Está, ¿no? está padre, sí. Bueno, sí. salió la primera semana de julio, pero lo estuvimos gestando desde marzo. Desde marzo, o sea, nosotros empezamos a planear el podcast desde marzo, pero salió hasta julio, o sea, de todo el trabajo. Y de también atrás. Para hay que no otra crean cosa, que es improvisado. Perdón. No, sí, y no es improvisado, pero también hay otra cosa que habíamos dicho. No, sí que vamos a hacer un podcast, pero entre sí vamos a, de repente como que ya fue, sí, ya, o sea, vamos a hacerlo, ya fue en serio y Sí. Sí, sí, de sí. la nada estábamos El- preparando el capítulo y el primer capítulo salió que, ¿quién empieza? Ahí empiezo yo. Está padre que sea el último capítulo del año, ¿no? Y que veamos así 6 meses de trabajo, de capítulos, cada Sí, semana no constante, manches. no hemos fallado, porque es una chinga. O sea, la neta es Sí, una chinga. es una chinga. No, y Y la- no solo de los que estamos aquí, nosotros tres. los que nos Gabriel, escuchan. de Gabriel, sí. Gabriel, que es nuestro productor, se ha esmerado también en las ediciones. Y Se les pueden agradecer a él. estar ahí al pendiente también. Sí. No, y también, pues esto no es posible si no hay alguien del otro lado de la pantalla o del Exacto. micrófono, ¿no? Entonces también, pues, 6 meses que nos han escuchado y apoyado, o sea, la neta, Y- chingo de gracias. Y todavía tenemos unos días para que compartan el podcast, para que se suscriban. Pues vamos a ver ya el 31 o el 1 estaremos poniendo ahí en el Instagram logró, a cuántos no se logró, los pero- 300 suscriptores no se logró, a ver, vamos a ver. El sumario del año. Pero por favor, ya este es el sprint, ya. Ya, es decir, sí llegamos. Exacto. Pero muchas gracias, igual están por festejar, se vienen épocas de celebración. Bueno, pasamos Navidad, Ujú. ya se vienen épocas de parte de Año Nuevo y demás. Pues disfruten. Todos disfruten. Si toman o manejen, por favor, Sí, porque no hagan eso. y diciembre es un mes difícil siempre, ¿no? Siempre es como un mes que pasan Ujú. muchas cosas, pero pues muchas gracias por acompañarnos en este cierre de año. Les agradecemos, les deseamos lo mejor, les agradecemos que nos hayan acompañado estos 6 meses Vamos a y que se la pasen muy bien En su familia. en su familia, en estas cenas o comidas o simplemente la convivencia. Esperamos que hayan cumplido también sus metas. Sus metas, sus Y proyectos. si no pasa nada, pues el siguiente año a seguir trabajando para No ahora son, sí co- cumplir no son las- competencias, ¿no? Exacto, no son carreritas. Y bueno, ya dicho eso, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues Eduardo? miren, agárrense. Recientemente festejamos la Navidad, Ujú. que como bien saben es el nacimiento de Cristo. Hasta hay una pasterola interpretada por el Primero C que lo cuenta, ¿no? No un TikTok, ¿no? Una pastorela por el grupo de Primero C que lo explica. Aunque según algunos estudiosos, Jesús nació entre el 9 de marzo y el 4 de mayo, Ok. 4 años antes de Cristo. ¿Hicieron pruebas de carbono, bebé? Está medio raro. Pues hay estudios, ves que hay como mucho. La historiografía. La historiografía y todo. En el intervalo abierto. O sea, no era guapo ojo azul, para Ajá. empezar, pero bueno, o sea, ¿Me estás diciendo que he vivido engañado?
Sí. Según yo, Jesús era europeo. Y no era de Nazaret, ¿no? O sea, era un nazareno. No era Obi-Wan Kenobi. Era un nazareno que no vi, ¿no? ¿Me O estás sea, diciendo que no era de Alemania? lamentablemente no. Pero también está raro, ¿no? Que nació antes de que naciera, ¿no? Porque Sí, nació antes de Cristo, o sea. Sí, porque se acuerdan en el capítulo de los errores matemáticos, hablamos de esta ok, onda ok. de los calendarios, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan Sí, de, sí, sí. de cómo es? Esto es una onda, ¿no? Esto es todo una cuestión bien difícil, como a partir de dónde vas a contar los años, etcétera, ¿no? O sea, por Y- eso esas cosas son... Y, Errores. para que vean que hay problemas hasta en el nacimiento de Cristo, ¿no? O sea, él nació antes de Cristo. Pero bueno. En fin, es un tema en el que no nos vamos a meter. Pero según el calendario de esa época, un personaje que sí nació ese día fue el 25 de diciembre de 1642 en Woolstrop, Inglaterra. Es uno de los personajes a los que se atribuye el cálculo, por lo cual Ah, no salimos volando de la Tierra y que tenía cierta fijación por las manzanas. Ah, ok, ok, ok. El día de hoy les contaré un poco sobre la vida de Isaac Newton, Ok. ok. creador de la gravedad Eso te iba. y colaborador de la portada del Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Ok, sí. Sí, topas el Sí, Dark sí, Side. es así, ¿no? La del triangulito que es la luz, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo se Perfecto. descompone? Esa sí te la manejo. Pero ok, como ya les mencioné, Newton nació el 25 de diciembre. Algunos sitúan su nacimiento el 4 de enero. Depende del calendario que se ocupe, pero, o sea, él sí, en el calendario de esa época, nació el 25 de diciembre. Así que cualquiera de las dos fechas se da por correcto, o sea, no hay ningún problema. Él es hijo de campesinos acomodados. Y su papá era un analfabeta funcional, pero, o sea, como muchos de la actualidad, ¿no? Era, Que era son- cacique su papá, Ajá. era un caciquillo ahí, ¿no? Un hacendado. Sí, era un hacendadito y pues, era analfabeta funcional el carnal. Como muchos del gobierno, Sí, así o sea. como los de las oficinas del O gobierno. sea, era diputado, ¿no? Estaba ahí, Nada más llena este formulario y y listo. ya, y gané la dictadura 6 y así, ¿no? La candidatura Nada más tienes que sexta mandar a del chingar a tomarle a la gobierno. gente en los carros y ya. Exacto. Como Alfredo Adame, Como ¿no? esa- Ándale. Su papá también se llamaba Isaac. Y lamentablemente, él murió pocos meses antes de que Newton naciera. O sea, antes de que Sí, que naciera, estaba su en la papá, pancita de su mamá. papá falleció. ¿Cómo lo voy a llamar? Pues como No sé, que, Isaac, ¿no? que cargue con la cruz del nombre del Exacto. papá, ¿no? Y aparte fue un bebé prematuro. Ah, no, Ok. no. Entonces, o sea, de todos modos él creció de forma normal y todo, pero sí fue un bebé prematuro. Y cuando tenía entre 2 o 3 años de edad, esto difiere mucho, o sea, si ustedes se echan un clavado y investigan, hay algunos textos dicen que cuando tenía 2 años, algunos 3 años, que esto es por el desfase entre sus fechas de nacimiento, dependiendo del calendario que agarres, ¿no? Ujú. Por supuesto. Pero por eso, entre 2 o 3 años de edad, su mamá se volvió a casar. En ese momento, su abuela, como buena nana, se hizo cargo del nieto, pues preocupada por la salud de su niño, porque al final del día, pues como fue prematuro, su abuela se preocupó mucho Sí. por eso, entonces ella luego se hizo cargo del bebé, del nieto, porque lo considera como frágil y enfermizo. Aunque ella se hacía cargo de él, prácticamente él se creó como si fuera un niño perdido, ¿no? O sea, Sí, como huérfano. como O sea, al huérfano, final del día él como Peter como Peter Pan. Él traía su Volaba. y traía De su hecho- mameluco de osito, De hecho, como ¿no? volaba, o sea, de hecho es la historia, ¿no? Como ¿Sí? volaba, por eso inventó la Dijo, gravedad. ya no quiero volar. Exacto. Gravedad. Les digo que aunque su abuelita se hacía cargo de él, supuestamente él se creó como niño huérfano. Y esto también porque su abuelo James, no lo quería, güey. Con su padrastro, que se llama Barnabas Collins, Barnabas, no, Barnabas Smith, no se llevaba bien. Entonces, no había como forma en la que coexistiera con su entorno. Entonces, pues, él estaba prácticamente solo, güey. Esto hizo que Newton encontrara un refugio en la escuela. O sea, como Ujú, que en los se, estudios. se decantaba mucho en los estudios y lo consideraban como un niño muy tranquilo. Que realmente no destacaba, güey. O sea, aunque él lo encontrara como un refugio en la escuela, nunca destacó como ser un alumno excepcional. Ujú. Entonces, muchos de sus profesores decían que se distraía con mucha facilidad, que parece que siempre estaba en las nubes, que siempre estaba en su mundo. O sea, aunque él encontraba un refugio en no estar en su casa, y lo encontraba en la escuela,
tampoco es como, ay, no, Newton es así el mejor alumno. No, o sea, realmente pasaba desapercibido como alumno. Y aunque pasaba esto, él de todo modo siempre mostró un interés muy peculiar por el funcionamiento de las máquinas. O sea, él siempre veía así juguetitos que, pues, con liguitas y demás. Él presentaba mucho interés por cómo funcionaban y cómo es que estaban construidas estos tipos de juguetes. Dicen que sabía hacer relojes de sol. O sea, que así como en sus ratos libres, voy a hacer un reloj de sol. Y que incluso llegó a crear mecanismos para transportar objetos. O sea, Así como me un... imagino que como los trenecitos que haces, o, Ah, o ok, carretillitas, ok. o Yo estaba pensando en un electroimán. güey, no mames, sí, el tren bala, güey, lo diseñó Newton. Sí, dije, no, Cris, esa como que no va a doca a la época. Sí, sí, sí. Y también tenía un gran cariño por confeccionar papalotes. O sea, le gustaba mucho tener papalotes. No sé cómo le digan en otras partes del mundo, pero regularmente son cometas, ¿no? O sea, Cometa. cometas, pero no sé si papalote sea como un vocablo muy mexicano. La verdad, No, desconozco. ni idea. No, Cuando cumplió 14 Sí, años. creo que sí, porque papalote viene De algo- de una palabra, no ¿Papalote? no sé si mexica o náhuatl o qué, pero que significa mariposa. Ujú. Eso tiene sentido, el Por el papalote, museo del papalote, niño y es museo una del- mariposa. Ajá, sí. A mí me suena honestamente Yo no que sé. sí, Yo nunca lo había entendido, güey, hasta hoy. hasta me suena como por papalote, Ajá. algo así. Pues sí, seguro. Sí, seguro. Seguro. Ajá. Pero entonces se hace como más de México y Sí. Centroamérica, ¿no? Un poquito. Cometa sí debe ser como más de otros lugares. Sí. Sí, más una traducción más Más cercana hacer- a otros idiomas. Sí, entonces, miren, ya sabemos, ¿no? Si no son de México, un cometa es un papalote. Breviario cultural. Un pequeño Sí. paréntesis cultural Ujú. en este paréntesis cultural que estamos haciendo. O sea, cultura dentro de la cultura, ¿no? O sea, Cultura anidada. Sí, exacto. cuando cumplió 14 años, su mamá lo sorprendió con 2 regalos. Esto porque tenía regalo doble, ¿no? Su cumpleaños y que lo que le traía Santa Claus. Exacto. O el niño Dios. San ¿no? Nicolás. O lo que, Lo que ustedes quieran. ¿no? ajá, o Papá Noel, o mamá tampoco. Ah. Entonces, el primer regalo, ahí les va, fue sacarlo de la escuela. Y el segundo, meterlo a trabajar como agricultor. Porque obviamente tenía sus tierras. Claro, claro. Entonces, sus 2 regalos Hijo, fue te eso. traigo un regalo, ¿no? 2. 1, ya no vas a estudiar. 2, vas a ser agricultor. Vas a trabajar. Creo que estaba en la lista de los niños mal portados, ¿no? Así, Santa Cruz dijo, te voy a tocar carbón y vas a hacer trabajar en las minas de tu familia, ¿no? Pero cuando la vida quiere que la rompas, o sea, cuando la vida está Ujú. dispuesta a decir, tú vas a marcar la historia, tú vas a hacer un hito en la historia, güey, encuentra cómo hacerlo. O sea, Sí. cuando uno está destinado a romperla, la rompe. En esta ocasión, tomó la forma de su tío. No abusó de él, no crea nada de eso. Porque Yo me imaginé a Dito, ¿no? Porque sí, soy el destino, ¿no? No soy el destino y soy tu tío. Era el reverendo William Icecoat. Ujú. Y al ver el interés que tenía Isaac Newton por la escuela y la falta del mismo en el campo, o sea, porque dicen que como agricultor nunca destacó, convenció a su mamá de enviarlo a estudiar a nada más y nada menos que a Cambridge. Ah, no, O sea, le dijo, no. ¿sabes qué? Isaac puede sobresalir, mándalo a Cambridge. Oye, yo creo que deberíamos de hacer un capítulo sobre eso, o no sé si en algún momento vais a tocar ese punto, pero estaría interesante ver si esas escuelas son, o en aquella época fueron de difícil acceso, o era fácil. Yo creo que siempre han sido difíciles, ¿no? Pero sí estaría bien. Pero O sea, yo- porque dices que venía de una familia más o menos, pero habría que ver si Es cómo justo, fue, llegó justo yo te iba a becado. decir, o sea, yo me imagino que pues, hace 400 años Cambridge no era lo que es hoy, ¿no? O sea, Sí, me imagino sí. que quizás era una escuela como la escuela de una iglesia como antes Ujú. se usaba, ¿no? Con profesores que eran los mismos Sí. clérigos, que eran Sí. la gente educada de esos tiempos. Pues de hecho su tío que era reverendo también Ujú. fue, creo que salió de Cambridge. O sea, Y de ahí para el Real. Para ajá. real, sí. Pero sí, o sea, sí sería interesante como ver qué tan difícil era entrar en esa época En y aquella actualmente, época, güey, porque sí. también actualmente debe ser un Sí, sí, problema sí. entrar, ¿no? Total, que en 1660, a la edad de 18 años, comenzó a estudiar en el Trinity College Ujú. de Cambridge. Y aquí aplicó la misma que Malcolm, de Malcolm el del medio, Ujú. porque al no poder pagar las colegiaturas ni la matrícula de Ujú. inscripción,
se puso a vender brownies en la Alameda a 70 pesos. Sí les ha tocado esos que se acercan. Yo era Amigo, yo era de los que vendía. 70 varos vendías tú el No, brownie. yo vendía paletas. No, pero los que llegan, amigo, este brownie, Sí, 70 sí. varos. Sí, te la dejan ir. Madre. No, no es cierto. No, no vendía brownies porque no hay Alameda, ¿no? No, realizaba trabajos domésticos en la escuela. O sea, igual, lo que le pusieron a Necesito hacer. una escalera. Aquí estoy. Súbase usted. Se subía en él. Ay, Necesita o sea, que lo lleve otro y ya. Sí, Yo lo sí. llevo yo, doctor. Qué cagada de risa. Bueno, otro comentario cultural. En Brasil Sí, escaleras humanas. había sillas en Humanas. las que los esclavos negros se colocaban sillas en la espalda y ahí se montaban los La realeza. hacendados o sí, o los de la clase alta brasileña y los cargaban y los Lo- llevaban así para que no se ensuciaran ni nada. Los En la dragones espalda. celestiales de. Los dragones, Brasil. exacto, los en Ah. Río Vito. Otro dato cultural. También el mío. De One Piece. Pero entonces Newton chambeaba Sí, para poder. o sea- Entonces probablemente sí era caro estudiar. Sí, y aunque eran de una familia acomodada, se ve que no tenían No. el ingreso suficiente para poderlo. Pues aparte no lo Pagar la querían. matrícula. O sea, aparte aunque tuvieran el dinero, no lo quería su mamá, güey. Sí, sí, sí. O sea, aunque tuviera el dinero, no creo que la mamá gustosamente hubiera pagado La unas mamá. cuantas. Él hubiera pagado dinero de forma Sí. gustosa. Entonces, como sea, él buscó como abrirse camino, ¿no? Pero hay final feliz, así que continúa. De igual forma, como ya les había comentado, realmente en Cambridge tampoco realizó como proezas dignas de admiración por los profesores. Aquí también lo definían como un alumno perezoso y distraído. O sea, en Cambridge también lo definían como un alumno perezoso y distraído, sin saber, obviamente, que estaban frente al fundador de la mecánica y parte importante de la creación del cálculo tal cual como lo conocemos ahora. Bueno, como lo conocemos ahora, porque, o sea, él fundó las bases, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. En el Trinity, Newton encontró un lugar de paz también. Obviamente, como a él le gustaba, ¿no? Estar en la escuela. Bueno, lejos de su familia, yo creo que más bien, ¿no? Como dijimos, ¿no? De la familia Chalco y el Sol. Mientras más lejos, mejor. Más lejos, mejor. ¿No es cierto? No es cierto, amigos de Chalco. Los amamos. Están en nuestro corazón. Allí le brindaron hospitalidad y lo más importante, estaba en contacto con la ciencia. O sea, aunque no era como destacado en clases, Pero estaba todo el a él le tiempo gustaba ahí. mucho la ciencia, como decíamos, los juguetes mecánicos, todo eso, como que a él le gustaba mucho todo eso. Además, supongo tenía acceso a bibliotecas, Sí. cosas así. A él le ayudaba mucho. Fue tomado bajo la tutela de un gran maestro matemático llamado Isaac Barrow. Ahí en ¿Será el de la regla de Barrow? La verdad no investigué más Yo acerca no de Isaac conozco la Barrow, regla de Barrow. No, pero porque no sé, porque la regla de Barrow, si no mal recuerdo, es una parte del teorema fundamental del cálculo, que es la que te permite evaluar en los extremos, creo, no recuerdo bien, pero ese nombre. seguramente. Será cuestión de Seguramente, investigarlo, seguro que será sí, cuestión de investigarlo. seguro que Porque, sí. mira, Newton es el precursor del cálculo. Ujú. Barrow lo tomó bajo su tutela. Claro. Entonces, Seguro ya tenía Colaboraron, ideas, lo exacto. demás. Wow, sí. Sería cuestión de investigarlo. se cree que en Cambridge tuvo su primer encuentro con un libro que cambió su vida y la vida de todos nosotros. El de Pequeño Cerdo Capitalista en su versión ¿Cómo ahorrar, digital, no? ¿no? Para tener el hambre. Padre rico, padre pobre. Padre rico. Robert Kiyosaki. Es el ¿No lo libro, conoce? obligado en la Ibero, ¿no? El de Padre Rico, Padre Pobre, Pequeño Cerdo El Capitalista. pobre es pobre porque No, ustedes ya saben qué libro estoy hablando. Claro. ¿Cuál? A ver, así. El capital de Marx. Ajá. ¿Cuál creen? no sé. Ay, ¿cuál? Así. El primero que tenga en la mente, ¿cuál crees? Álgebra de Baldor. Casi. Los elementos de Euclides. Los elementos de Euclides. Exactamente. Ahí se cree que tuvo su primer encuentro con los elementos de Euclides. Y que ya saben, así. Cuando alguien lee Euclides es porque algo va a hacer, ¿no? O sea, es como. Sí. Sacó Euclides. Y Trae aquí. potencial. Y aquí como piezas de dominó. O sea, una vez que agarró el libro de los elementos de Euclides, ya. Comenzó a adentrarse en este mundo. Comenzó a leer el libro de geometría de René Descartes, o Descartes, ¿no? Porque de René Benítez. Por eso me estaba riendo. Es que quien es de la UAM, en la UAM hay un profesor
en la UAM Iztapalapa hay un profesor que tiene muchos libros. Chingo de libros. Pero cuando decimos chingo. muchos libros, tienen cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo vectorial, geometría, geometría analítica, geometría no sé qué. Cónicas con lápiz y con compás sí, y sí. regla. Sí, No, te tiene un chingo, o sea, no sé cuánto. De Sí, hecho, topología. Pero honestamente es muy raro encontrar un libro que diga cálculo diferencial aparte y luego otro que diga cálculo sí. integral. Y este profesor lo hace, por eso es que... No, y aparte, un tiempo sus libros fueron textos de la SEP, creo, de Sí, secundaria. no, además porque él trabajó escribiendo textos de la SEP para secundaria Sí. antes de dedicarse a eso, sí. Oh, loco. Un día vamos a hablarles de René Benítez. Sí. Sí, güey, Pero- es que es una institución. Sí, hoy hablaremos de... Bueno, dices que fue Descartes, ¿verdad? Dices Sí. que leyó a René Benítez, ¿no? Newton leyó a Y aprendió. René Benítez. No, a René Descartes, o Descartes, Ujú. no sé qué tan mamones sean en su pronunciación, yo digo Descartes. Un libro de óptica de Kepler y un libro que le ayudó en el futuro para el estudio sobre series infinitas, lo cual lo llevó a converger al teorema del binomio de Newton, Ok. que es el libro de aritmética de Wallis. Es un libro muy importante, la verdad no indagué No, tampoco mucho no, más ni en yo el lo matemático Wallis, pero gracias a este libro fue con el que pudo plantear todas las series infinitas. Que justo las series infinitas es lo que más adelante lo transforma en el cálculo integral, ¿no? Sí. No, Y- tiene muchas Ujú. aplicaciones. Sí, no, y el teorema del binomio y demás, ¿no? Convergencia uniforme, monótona, todas esas cosas. Sí, o sea, abrió las puertas a un Todo universo en las un área matemáticas. completa de las matemáticas, el análisis matemático. Y entre los otros autores que estudió fue a Fermat y a Galileo. Ok. O sea, se dedicó a estudiar lo que pudo. Puros grandes. En el 65, en 1665, termina sus estudios, pero tuvo que volver a su hogar en Goulstrup, pues el Trinity College tuvo que cerrar sus puertas. ¿El coronavirus? Esto debido a que estaba ocurriendo una pequeña catástrofe en Inglaterra. Un chinito se comió una sopa de murciélago. Y ya saben, ¿no? ¿Qué pasa cuando un chinito le entra a los murciélagos? No es cierto, también fue un roedor. También fue un roedor. La rata. Fue una ratita que infectada por una pulga. Hizo algo que casi mata a un cuarto de la población de Londres. Que ustedes conocen más como la peste bubónica. Peste negra. Esta fue como la tercera ola que hubo con el Omicron. No, porque la primera fue por finales de la Edad Media, ¿no? Fue Sí. cuando empezó y mató un montón de gente. Luego hubo un pequeño rebrote en Inglaterra. Pero el tercer gran rebrote fue este que solamente duró año y medio, casi 2 años. Que fue del 65 al 66, 67. Pero ya no fue tan agresivo. Se mató como a 100,000 personas, creo. Que es un cuarto de la población de Inglaterra de esa época. Pero igual, igual se tuvieron cosas, se acabó la economía, su sana distancia, todo, pero Medio medieval, ¿no? pero medio medieval el asunto. Entonces ya tuvo que regresarse a su rancho. En este retiro espiritual, Newton tuvo tiempo para estudiar y buscar soluciones para todos los problemas que se había plantado mientras estaba en Cambridge. O sea, mientras él estaba en Cambridge, aunque no era, como dicen, muy diestro en las clases, siempre andaba pensando. Siempre andaba pensando, siempre andaba planteándose problemas. Y en este retiro, que no tenía como la presión de las clases ni demás, fue cuando se dio el tiempo de estudiar y poner a prueba o empezar a estudiar todos los problemas que se planteó. En este periodo, que fue entre año y medio, como les había comentado, planteó el método para series infinitas. Y como les había comentado, el teorema del binomio de Newton. Ese es un coeficiente de permutaciones, ¿no? Que te permite saber. Es una generalización del teorema binomial. O sea, ¿cómo puedes expresar una... Es el teorema binomial, solo que cuando el exponente es cualquier número real. Exactamente. Se expresa como una serie. Y que sirve para encontrar, por ejemplo, el número de combinaciones, o sea, es muy útil para todo ese mundo de las matemáticas contables, ¿no? Finitas o discretas. Y no vamos a meternos en eso, no se preocupen. Y dio todas las bases para lo que actualmente es una nueva rama de las... Bueno, en ese momento era una nueva rama de las matemáticas. Él dejó todas las bases, que es el cálculo diferencial e integral. Aunque no bajo ese nombre. O sea, si nosotros buscamos, no dice, sí, Newton tal cual lo inventó. Sino, Newton lo llamaba el método de fluxiones y el método inverso de fluxiones. Justo como por fluidos y demás. Y el método inverso de fluxiones era como... O sea, la derivada, la integral, Exactamente. ¿no? Exactamente. Y desarrolló algoritmos para el cálculo de fluxiones. Lo que actualmente son las reglas de derivar sumas, productos y cocientes. No manches.
Entonces, eso hizo en su retiro, ¿no? O sea, también mostró cómo calcular el área de una curva. O el área bajo una curva, ¿no? Bueno, Así. lo menciona como el área de una curva, que es el área bajo una curva, o bajo una la... función. Exactamente, que es el espacio que tiene bajo una cierta curva, que otra función que queramos nosotros analizar, ¿no? Ujú. Lo que conocemos como la primitiva de una función, Ujú. y más coloquialmente lo han escuchado como cálculo integral. Sí. También mediante el uso de su nueva herramienta, pudo resolver problemas de máximos y mínimos. Problemas que traían atorados a un montón de los meros de esa época, Ujú. y que todos sus antecesores estaban como que encontraban así ciertas soluciones, pero no tenían como la solución general, Ujú. que fue lo que Newton les pudo dar mediante el método de fluxiones. Sí, también tiene ahí los métodos de cálculo de ceros o raíces de una Ajá. función, que un nombre es el Bueno, método el método de de Newton. Newton. De ¿no? Newton-Raphson, ¿no? Sí. Bueno, que Raphson fue como que el que lo generalizó, creo, o Pero la aportó. idea, pues, de Es de parte es Newton. de Newton. De Newton, que justo es con todo este método de cálculo de fluxiones, güey. Ajá, de calcular derivadas y Ajá, integrales. calcular derivadas integrales, ¿no? Todo Pero eso. pues, ya, llevo fluxiones, mamá, ¿no? Estoy en fluxiones 1. Así rápido, para quienes no tienen ni idea de qué trata el cálculo, porque también no es que todo el mundo tiene que saberlo, el cálculo diferencial o integral, en resumen es lo siguiente. El cálculo diferencial se puede asociar a la evolución del tiempo o magnitudes, como la velocidad o la aceleración, Ujú. de manera instantánea. Sí. O sea, para saber cambios instantáneos. ¿Cuánto cambia una cantidad respecto a otra? Ajá, pero en instantes, En fracciones de En un segundos. instante, sí. En la parte geométrica, como mencionabas, nos permite calcular la pendiente de las curvas, o sea, qué tan inclinadas van a estar Ujú. y hacia dónde van a estar inclinadas. O sea, a grosso modo ese es el Ese cálculo es. diferencial y pues el comportamiento de las funciones, ¿no? Y por otro lado, el cálculo integral se emplea para calcular áreas y volúmenes. O sea, Sí, sí, hacia sí, grosso sí. modo Entre otros. y también se puede emplear para encontrar los centros de masa o centros de gravedad de sólidos, Ujú. entre muchas otras Ujú. aplicaciones, pero es como, a grosso modo es lo que funciona el Sí, cálculo así, integral. para entenderlo más fácil. Y ambos están relacionados mediante el teorema fundamental del cálculo, el cual es el que nos menciona que la integral y la derivada son operaciones inversas. Inversas. O sea, así como... Sumar y restar, Ajá. multiplicar y dividir, Y poner potencias o sacar y raíces. raíces cuadradas. Ujú, Esa es la Pues idea. raíces en general, ¿no? Porque no son cuadradas, Ah, sí. güey. Sí. O sea, pero son operaciones inversas. O sea, simplemente el teorema fundamental del cálculo te dice la derivada y la integral están relacionadas porque son la inversa una de otra. Así, tal cual, ¿no? A mi gusto, no sé, el de ustedes, es uno de los resultados más bonitos de las matemáticas, ¿no? Porque es como que, es que pasas toda la carrera viendo siempre cálculo, ¿no? Y de hecho el cálculo es bien utilizado, no importa que estudies o no o matemáticas, o sea, estudies ingenierías y demás. De hecho, aunque estudies biología, Ujú. química, aunque estudies incluso una carrera de ciencias sociales, Sí, estudias cálculo diferencial integral, al menos en la UAM, o sea, en Sí. la UAM todos, Y todos llevan esas no, materias. no debería de ser obligatorio en una cierta forma, pero por otro lado sí te permite plantear algunos problemas de una manera más estructurada y porque no es lo mismo decir, ay, si es mucho o poco, a tener una cantidad que te mida las no, cosas. y aparte, por ejemplo, yo recuerdo en algún punto de la carrera, un día expuse en una clase de sociales Ujú. con un profesor que nos hizo investigar la aplicación de las ecuaciones diferenciales a la sociología. Las ecuaciones diferenciales son justo ya como los cúlmines que está llegando el cálculo diferencial, como ya donde involucra muchas más áreas, pero de núcleo tienen el cálculo diferencial e integral. Ujú. Y justo lo que modelábamos ahí era el comportamiento de la sociedad en ciertos procesos de la edad, de momentos de tiempo y cosas así, güey. Y pues uno nunca, yo la verdad nunca pensé que se tuviera como relación y sí, el profe nos hizo como que le expusiéramos esa relación. Y como dices, tal vez de principio no lo ocupa siempre, pero O sea, ahí está realmente, metido, exacto, o ¿no? sea, no porque estudies arqueología o antropología o algo así, no quiere decir que te vayas a dedicar a calcular integrales, Exactamente. pero sí las necesitas porque si en algún momento tu estudio necesita mediciones y tienes datos,
fuercitas vas a calcular integrales. Y yo creo que también todo depende de cómo lo vean. Si alguien quiere adentrarse un poquito en este mundo del cálculo diferencial integral. Yo y doy no tiene- clases de lunes a viernes, dice No Luis. cobro Lunes a caro. viernes, no cobro mucho. No, bueno, también. Me pueden preguntar, no es cierto. Pero algo que es importante es, deben de aproximarse con los libros adecuados. Sí. Si ustedes quieren, porque generalmente, y desafortunadamente también, hay muchos profesores que les meten miedo a los alumnos diciéndoles que está bien difícil, y no es así. Si ustedes toman un libro de cálculo diferencial para un matemático o algo así, sí puede ser muy difícil. Pero si quieren entender las ideas, aproximarse, hay otros libros Sí. como Cálculo aplicado a ciencias sociales que son mucho más amigables y van a ver la aplicación. Sí, hay de hecho libros de cálculo en la biología experimental, cosas así. Y simplemente como comentaba Chris, como decía, bueno, como contando la idea de Miguel, que si eres arqueólogo, que tal vez no vas a ocupar de hacer derivadas y demás, pero como Chris nos va a comentar en algún capítulo, para saber datar fósiles y demás, necesitas el Una cálculo. ecuación diferencial. Ahí anda, o sea, para que vean que sí, como que hay mucho, Sí, exacto. mucho de dónde sacarle, ¿no? Pero bueno, también sabemos muy bien que él fue el que dio o planteó la ley de gravitación universal. O sea, Newton fue el que estableció todas las bases de la ley de la gravitación universal. Y Ya de que mi crush me atrae a mí y yo atraigo a mi crush. También. exactamente, que bueno, son todas las leyes La ley de de Newton, atracción. Sí, ¿no? la de que a La- toda acción, a todo madrazo corresponde otro. ¿Cómo Las es? 3 leyes de Newton. Las tres Las leyes tres leyes de Newton y que son, que tomándolo así, son muy lógicas, pero citarlas, darles ya como tal un... O sea, claro, tienen un sentido común, ajá, pero como cualquier cosa, ¿no? Cuando quieres plantearla en un lenguaje y con una cierta formalidad, ya además de mostrar que siempre se cumple, es cuando ya baila Berta No, completamente y todo. estas tres frasecitas, ¿no? De que todo cuerpo tiende a estar en reposo o en línea recta, a menos que se le aplique una fuerza externa, que es la primera. Suenan así, muy sencillas, pero son la base de la mecánica clásica. Exacto. sí, O sea, sí se usan, aquellos que estudien en niveles básicos, sí se usan. Todos nosotros, o sea, Las nosotros hemos no usado. somos físicos ni nada y las estudiamos. O sea, son... O sea, Newton se rifaba. bien cabrón. De hecho, bueno, esto de la ley de la gravitación universal sucedió cuando estaba en su granjita, Ujú. ahí cuidando a sus borregos, como Benito Juárez, ¿no? Ah, no sé. ¡Sus chivos! A sus chivitos, no. Entonces, él observaba cómo caían manzanas. Ujú. Y él siempre veía que cuando caían de forma perpendicular Al árbol. al árbol, que no caían hacia En curva, ¿no? enfrente, en curva. Y de hecho, no le pegó la manzana en la cabeza, como todos creen. Ah, ¿no? No, esa fue una historia ¿Estás, que ¿estás es... mintiendo? No, yo no. Mi Has corazón- has crecido Mi corazón mentidos. se acaba de romper en 1000 pedazos. No, de hecho, esa es una historia que se popularizó mucho tiempo después que uno de sus profesores que lo escuchó, como que hizo el chiste, ¿no? De, te cayó en la cabeza. Entonces ya como que adoptaron que sí le había caído en la cabeza, pero realmente no pasó así. O sea, él contó que él veía cómo caían las manzanas y no le cayó ninguna en la cabeza. Pero pues suena más bonito decir, no, es que le cayó y descubrió la gravedad, ¿no? Y ahí asoció que la misma fuerza que atraía Inventó la Tierra gravedad. Ajá, Y es sí. el inventor de la Y gravedad. ahí la gente se quitó sus cadenas y empezó a caminar Sí. por la Y de calle la nada por llegó primera la vez. constante de gravitación universal que vale, no me acuerdo. No, tampoco. Si ustedes se acuerdan, pues ahí pongan en los comentarios, sí, ¿no? sí. O mándenos Por un correo. Ven que les dije que colaboró para hacer la portada del Dark Side of the Moon, ¿no? Ujú. Sí. Esto fue porque realizó estudios sobre la luz y a través de un prisma transparente hizo que entraran los rayos del sol y vio cómo la luz, que era blanca en un momento, la luz del sol pues no tiene, bueno, es blanca total, Sí, tal ajá, cual. es blanco. Al entrar al prisma se convirtió en muchos colores. O sea, se descompone como en los colores. Del arco iris. Y él los llama espectros. O sea, él fue el primero en llamarle espectro a esa fragmentación de la luz, que justo son los colores del arco iris, ¿no? Está cabrón el Newton. Nah. Se hizo contribuir. No, sí, es un Ah, sí, muy es- buen matemático. Sí. Y De todo, de Bueno, todo. es que es Incluso como dato físico, cultural, filósofo. Voy a buscarlo, pero creo que hay una persona que se llama Newton Gauss, quién sabe qué. Es una persona que le pusieron Como nombres de nombre. puros científicos. Imagínate el colmo, ¿no? Es malísimo en matemáticas. No, pues sí.
Pues sí, no lo dudo. No lo dudo. Soy yo, ¿no? De hecho, yo me cambié el nombre, güey. Qué curiosa tu Era historia, yo, Chris. era yo. Yo me cambié el nombre de Newton. Para 1667, nuevamente rezó en el Cambridge. Es nombrado profesor y en 1669 es promovido a profesor lucasiano de matemáticas. Ser un profesor lucasiano es como titular de cátedra. Ujú. Y es un título que tiene la Universidad de Cambridge para hacer notar a los profesores sobresalientes sobre los demás, ¿no? O sea, están los profesores Chipocles. normales, pero están los lucasianos, que son ya los... Que digamos es el equivalente en México como un SNI 9000. Ándale. Los ni 9000. Más o Ok, menos. ok. 9K. 9K. Exacto. Como el de las maquinitas, ¿no? Como K999. ¿Sí? Kino Fighters, sí. Of course. Sí, si te ves que te gastabas las tortillas. Las tortillas ahí. A bola chingados te regresaban a tu casa. Sí, justamente. Solo quiero hablar de eso. ¿No? Qué bueno que lo traen a colación. No, y para 1672 se convierte en un miembro de la Sociedad Real Británica. Pese a que todo el mundo lo admiraba, Newton no dejaba de ser retraído. Y no era el mejor recibiendo críticas. Entonces, por lo cual, él no era muy adepto a publicar nada de sus trabajos. O sea, aunque hizo todo esto que le estoy comentando, él no publicó nunca nada de sus trabajos. Bueno, sí lo publicó, pero no en tiempo, o sea, no en el momento en el que lo tenía ya. No, o sea, era así como de, no quiero que me critiquen, no quiero que me digan nada, no voy a publicar. Y aunque tenía todos estos avances, Sí. no los hacía Ujú. públicos. Entonces, hasta el año de 1687, que motivado por sus colegas, publica un libro. Creo que es su libro más famoso, que es Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Déjenme dar un trago a mi cerveza Principia. Exacto, porque Yo los acompaño con mi café. O bien, tu café Principia. el Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Exacto. O para los cuates, Principia. El principio de matemáticas se conoce más como El principio de matemáticas. matemática. Y por eso les dije que le damos un traguito a la cerveza Principia. Ya, Que justamente ya le hemos mencionado otras veces, pero por eso tomamos la cerveza. cerveza Principia, ¿no? De la cervecería Principia porque Por es en honor a Newton, que es matemático. Ahora ya saben bien la historia del cómo, ¿no? Ujú. Este trabajo consta de 3 volúmenes, en donde establece las leyes del movimiento, las leyes de la gravitación y el movimiento planetario de Kepler. En estos 3 volúmenes él hace un compendio de todo esto. Publicó, aparte, un libro sobre óptica en 1704. Uno sobre aritmética universal en 1707. Y fue hasta el 1736 que de forma póstuma fue publicado su libro, ya de forma oficial, sobre el método de fluxiones. Pero esta obra la había terminado desde 1671. O sea, él ya desde el 71 ya había hecho ya había dejado Todas las bases. del cálculo, pero hasta que murió y todo ya como que fue así, pues ya hagámoslo totalmente oficial. Chido, ¿no? Sí, ya. O sea, ya se sabía, muchos ya sabían de lo que había hecho, ya muchas personas tenían conocimiento de que él había trabajado en esto de las fluxiones y demás, pero hasta el 736 fue cuando se hizo como público ya a todas las masas, ¿no? O sea, aunque ya se sabían los círculos matemáticos, todo ya fue como para todas las masas. Y Newton muere el 20 de marzo de 1726 debido a problemas renales, a la edad de 84 años. Ah, no manches. Viejito. ¿Sí? Sí, ya. De hecho fue jefe de la moneda un tiempo. O sea, ya durante el ocaso de su vida se alejó de la ciencia. Pero fíjate, a ver, ¿cuál habrá sido la esperanza de vida en 1700, güey? Llegó muy lejos. De 600, o sea, ¿Ese cuate era 600. Matusalén? Sí, porque... Luego que sobrevivió a una peste, así que... Sí, güey, ahí te mataba una diarrea, güey. Una diarrea. Ay, se deshidrató Con ya. los tacos de Doña Pelo, Sí, ¿no? güey. Sí. O sea, 83 años es... Sí, no 84. manches, güey. 84 años es... Sí. Una tortuga galápago ese, güey. Sí, era el Galápagos de ahí de Cambridge, güey. De Cambridge, sí. De hecho, dicen que durante su tiempo de profesor, no entraba mucha gente a sus clases, güey. O sea, como que no les gustaba mucho. O sea, imagínate, ¿no? Haber sabido, ¿no? Yo tomé clases con Newton. No se sabe, obviamente, ¿no? Pero sí, o sea, y digo, por lo que cuentas, sí te creo. O sea, imagínate,
Pues era Es alguien bien como- retraído, ¿no? Exacto, Y retraído, que no no aceptas explicaba, críticas. exacto, y que no explicaba o no publicaba sus avances, y eso ha de haber sido así como que tenía que dar clases porque está en su contrato, pero como que... Era sí, lo no que sé menos quién quería, sí, ¿no? está. Pero no lo corrían porque era sindicalizado. Sí, ¿no? estaba a ver, creo que en una el vez- Situán Bridge. en Era el sindicalizado. Situán Bridge. No, pues una vez platicamos ¿tú platicaste de este Hilbert? No, del que se peleó con bueno, no se peleó, pero como que le echó miércoles Ah, a Perelman, ¿no? a Perelman. Ay, ¿cómo se llamaba? Bueno, pero un matemático muy... ¿Sí es David Hilbert? No, fue Ay, se me olvidó el nombre en este momento. No sé, alguno, en fin. No, pero sí es uno O sea, importante. pero me refiero Sí. a que es un matemático que ahorita lo reconocemos y hay teoremas con su nombre y todo eso, pero parece ser como nos platicó que era Sí, terrible, o sea, y- era una persona muy... O que era incluso hasta como Perelman, ¿no? Así Sí. muy retraído y muy, no, yo no voy a... Pues Perelman, ¿no? También, Ujú. sin ir más lejos, Perelman, sí. Total, que fue enterrado en la abadía de De Westminster. Westminster, junto a nobles monarcas y otros hombres ilustres. O sea, ese es como de los honores más grandes que puedes recibir, ¿no? Pues, no, es que en México no hay algo así, pero haz de cuenta que... En el Panteón Dolores, en la parte de los famosos, ¿no? Pues sí. Pues es como lo más cercano que Pero tenemos. digo, la abadía de Westminster es una catedral, ¿no? Anglicana. ¿No es catedral? Sí, es una catedral, ¿no? Bueno, es Una una capilla. capilla, bueno, una capilla, ¿no? Así, anglicana, ¿no? Pero, pues es como el centro pues, de un culto, ¿no? Bueno, no es el culto, pues es de los anglicanos, pues, pero de una creencia. Y, pues ahí coronan a los reyes de Inglaterra, las reinas. Y Sí, eso todo, es o sea, como el lugar. De hecho, fue nombrado como Sir también en vida, Ajá. Newton. No, pues es que era de los chidos. Sir Isaac Newton. No, pero de todos modos, hay muchos Sirs que no los entierran ahí, güey. Pero él, por toda la contribución que hizo en ese momento, fue de aquí te quedas, ¿no? O sea, sí, podríamos Haz de decir. cuenta que era como el Cantinflas, pero de Inglaterra de esa época así Sí. tan Notable, que- ¿no? No, que porque caló tanto en pues la es que cultura. ha habido otros matemáticos que han hecho desarrollos, ya hemos hablado, ¿no? De Sí. Fermat, otros, pero sus desarrollos o lo que han logrado no es como un escalón muy grande para otros desarrollos. En cambio, híjole, hablar de las matemáticas sin hablar del cálculo, eso sí es prácticamente Claro. imposible. Sí, no. Total que él, como sabemos, él dejó una gran huella en la historia de la humanidad. Y siendo hoy por hoy uno de los científicos más conocidos por toda la humanidad. O sea, Sí, todos. todos lo conocemos. Y al que le debemos reprobar los primeros años de la universidad. Exacto. Y que atore el 80% de la población, ¿no? Es verdad. Que posiblemente tenía Asperger. Se cree que tenía Asperger. Por su comportamiento y demás. Actualmente, como haciendo estudios psicológicos, se cree que tenía Asperger. Pero él nos dejó un legado increíble. Que por no publicar y difundir sus resultados de forma temprana, lo llevó a una confrontación con otro gran personaje, Ah, del cual les contaré en el siguiente episodio. tenemos que hablar de eso. Su nombre es Gottfried Leibniz. Oh. Ujú. Y ahora sí, nos escuchamos el próximo año. Felices fiestas, pásenla bonito y pues no Y nos ya dejen vamos de a escuchar. escucharnos. Ese. Perfecto. Y pues eso es todo por hoy, muchachos. La historia de Sir Isaac Newton y la creación del cálculo en tiempos de pandemia. Yo quiero dejar constancia que no hablaste de que Isaac Newton era miembro de una sociedad secreta que se llamaba el Priorato de Sion y que eran los que guardaban el linaje De Jesucristo. Exacto, justo como empezaste. ¿Sí? ¿No? Pero hay un Da Vinci. documental, hay un documental muy bueno que lo anuncia. explica, que se llama El Código Da El Vinci. Código Da Vinci. Que justo así. De hecho, van a la abadía a ver Exacto. los restos de Newton. Exacto. Mira. Es que traviesos no ustedes. quería que me suicidaran si Sí. contaba su vida en el periodo de Bueno. Sion. O sea, el próximo capítulo. Bueno, Lalo no puede estar hoy con nosotros, pero yo les voy a contar la historia de Leibniz. Retiramos todo lo dicho del Priorato de Sion en el De hecho, capítulo pasado. quitamos el capítulo mejor. Pues, sin lugar a dudas, en el otro, se tienen que quedar para el próximo capítulo porque la historia entre el otro matemático, y no sé cómo se pronuncia, Leibniz, Leibniz, ¿no? O- Leibniz, como lo quieran Gottfried llamar. Leibniz. pero es otro gran matemático Sí. y la historia entre estos dos es así de El señorita de Laura. chismecito, De, sí, señor- exacto. de señorita Laura. Es una confrontación. Es- Venga, hágame- señorita. ¡Ah! Así nada más como para prepararlos es como cuando Adame se peleó con la señorita Laura, más o menos. O cuando así. Adame con
Carlos Trejo. Ándale. Esa me gusta. Había canto tiro cantado como con Adame y Exacto, Carlos Trejo. exacto. Me gusta esa comparación. Bueno, pues, Pero pues muchas Redes gracias. sociales. Pues ya saben, al podcast lo encuentran en todos lados como por Contradictio. En YouTube nos encuentran como por Contradicción. Si no se han suscrito, los invitamos a hacerlo. A mí me encuentran en todos lados como Edo Un Humano Más. A mí me encuentran en Facebook